Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos escuches. Volvemos a estar aquí contigo, en Ñ Radio y en el programa de igualdad, ni más ni más menos. Gracias por acudir a la cita que tenemos todas las semanas para saber qué es eso del feminismo. La fuerza del viento y la suavidad. Desde los estudios de Ñ Radio te saludamos Julia y Silvio en el control técnico, Antonio y Paulino en las redes sociales, la Asociación Feministas de Pueblo que sugiere contenidos y produce este programa, y la voz cantante o hablante, la mía. Yo me llamo Rosario. Las tradiciones, vivirlas en igualdad. Os recordamos que ponemos a vuestra disposición los teléfonos de la asociación y de la radio para que nos enviéis mensajes o audios contando vuestras experiencias, vuestras sugerencias o vuestras críticas. El teléfono de Ñ Radio es el 64 11 29 829 y el teléfono de la asociación que produce este programa es el 621 36 66 86. Hoy vamos a hacer un recuerdo resumido de la historia del feminismo, cuándo y cómo nació y para qué nació, y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Protegidas de violencias y por siempre acompañadas, desde Alcudia Cabañeros, de Ruideras a las... Pero antes que nada, emitiremos nuestro minuto musical haciendo un homenaje a las víctimas de las violencias machistas, unas violencias que tienen como base y fundamento las desigualdades. Por eso nos empeñamos las feministas en combatir las desigualdades. Por eso no nos creemos lo que dicen algunas y algunos, que ya somos iguales. Mientras haya violencias, habrá desigualdad. Mejor dicho, mientras haya desigualdad, habrá violencias. Las feministas de pueblo, las de Castilla-La Mancha, somos fuertes como el viento, somos suaves como... Comenzamos ya nuestro podcast feminista. Bienvenidas todas las personas que nos sintonizáis. La Mancha, somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua. En primer lugar, quiero expresar mis condolencias por las recientes y trágicas muertes de dos jóvenes de Villarrubia, sucedidas en tan corto espacio de tiempo que apenas nos da tiempo a asumirlas. Dos personas a las que les rendimos homenaje y que nos impulsan cada vez más a luchar contra todo tipo de violencias, violencias que están sustentadas en las desigualdades y la idea de que unas personas son superiores y pueden despreciar a las que consideran inferiores. El día 2 de mayo, una mujer fue asesinada en Tarancón, Cuenca. La noticia ha sido especialmente dramática para nosotras por varias causas. Es el cuarto feminicidio cometido en nuestra comunidad autónoma. Nosotras, que no estábamos acostumbradas a este número de muertes, y eso que estamos solo en mayo. Además, hay 3 criaturas que se quedan huérfanas y muy pequeñas. Tienen 5, 3 y 2 años y las ha encontrado la policía junto al cadáver de su madre apuñalada. Y por último, lo más sangrante es que la mujer asesinada había denunciado hace tiempo y se le protegió con una orden de alejamiento de su pareja. Pero la orden de alejamiento prescribió el día 1 de abril por sentencia absolutoria para el hombre. Un mes después, justo cuando termina el Ramadán, este hombre absuelto de violencia de género por la justicia de Cuenca se acerca a la mujer y la mata.
¿Qué clase de formación en violencias machistas tienen nuestros jueces y juezas? ¿Todavía se creen que las agresiones machistas son fruto de un calentón que tienen los hombres, que aparte del pronto son buenas personas? ¿O se creen que las agresiones están provocadas por el alcohol o las drogas? ¿Qué hace el Ministerio de Justicia que no abre un expediente a los jueces o juezas que con sus sentencias permiten libre circulación a potenciales asesinos? ¿Qué hace el Ministerio de Igualdad que no supervisa y fiscaliza todas las actuaciones administrativas que permiten que maltratadores condenados puedan volver a maltratar? Pues por Guardia, que así se llamaba la víctima, por sus 3 criaturas que también son víctimas, por nuestros jóvenes villarrubieros y por todas las mujeres que están condenadas por sus maltratadores a sufrir violencia continua, si no es física será psicológica o sexual o económica o verbal. Por todas ellas seguiremos gritando: nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Si tú estás harto de oírlo, nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más ni más menos. El espacio de igualdad en Ñ Radio. ¿Os acordáis de esta pieza musical compuesta por Ethel Smith y cantada por sus compañeras sufragistas cuando ella estaba en la cárcel? A mí esta historia me conmocionó cuando la escuché contada por Fernando en nuestro programa dedicado a las mujeres y la música. Por eso la traigo hoy, porque el sufragismo estuvo en la cuna del feminismo. Pero hay historiadoras, filósofas y antropólogas, todas ellas volcadas en el estudio de la historia de la emancipación de las mujeres, que dicen que el feminismo nació en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa.
¿Qué sucedió en la Revolución Francesa? Que los burgueses se rebelaron contra la nobleza y crearon un nuevo Estado, el gobernado por las fuerzas productivas en vez de por la aristocracia, el Estado que debía ser elegido por los ciudadanos, no el que se heredaba de padres a hijos. Estoy hablando en masculino porque en estos asuntos solo intervenían los hombres. Durante la Revolución Francesa, los ciudadanos tomaron conciencia de la importancia de defender sus derechos y libertades y se pusieron a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sirvió de base a la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. La Declaración Francesa, que a su vez estaba inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, empezaba así: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. El artículo 2 dice: la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Os estáis dando cuenta de que no se está nombrando a las mujeres? No es que usen el masculino genérico, no. Es que no tienen en cuenta a las mujeres. Y lo sabemos porque las mujeres de esos hombres que redactaron la declaración también se hicieron esa pregunta: ¿dónde estamos nosotras? ¿Qué pasa con nuestros derechos y nuestras libertades? Así es que se pusieron ellas también a redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de las Ciudadanas, con Olympe de Gouges al frente, que por cierto fue decapitada después, por rebelde, por protestona, por la insolencia de querer cambiar las tradiciones de que los hombres fueran los que ostentaran siempre el poder. La Declaración de la Mujer y la Ciudadana también empezaba así: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. Ya en el preámbulo, las mujeres nos avisan de que las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, solicitan ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una solemne declaración sus derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. Así es que aquí tenemos nada menos que en el siglo XVIII, en 1789, la primera agrupación europea de mujeres que luchan por su libertad, en defensa de sus derechos. A este primer movimiento de emancipación hay quien le llama primera ola del feminismo, sobre todo aquí, en Europa. También se lo conoce como feminismo ilustrado, tomando el nombre de la Ilustración, que fue el movimiento cultural e intelectual que inspiró la Revolución Francesa y que pretendía acabar con las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, aportando las luces del conocimiento y de la razón. En esos años, en 1792, se publica otro texto fundacional del feminismo. Lo escribió Mary Wollstonecraft y se titula Vindicación de los Derechos de la Mujer. Si tenéis oportunidad de leerlo, es muy cortito, os podréis dar cuenta de que ahora, 300 años después, todavía hay algunas frases y algunas demandas que tienen vigencia. Lo digo para quien dice que ya hemos conseguido la igualdad
y que no hace falta seguir insistiendo en que se hagan leyes y políticas públicas que eliminen las desigualdades existentes. Sobre todo, como decíamos al principio en la introducción, las desigualdades que provocan las violencias machistas. Pero me estoy yendo del tema de la historia. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Ni más, ni más menos. El espacio de igualdad en Ñ Radio. Casi un siglo después, en el 19, en 1948, pero en Estados Unidos, surge otro movimiento fuerte de las mujeres que defienden su derecho a votar y a ser elegidas para desempeñar cargos públicos. Este movimiento se denominó sufragismo, que viene de la demanda del derecho al sufragio universal, es decir, a votar y a ser votadas. Nació en un pequeño pueblo estadounidense llamado Seneca Falls, donde se reunían las mujeres antiesclavistas y defensoras de las libertades civiles de los esclavos. Ellas apoyaban estos movimientos pro libertades civiles e iban comprobando que las comisiones que negociaban la abolición de la esclavitud no tenían en cuenta las demandas propias de las mujeres, que se sabían esclavas de dos amos, el que la compraba y el que se casaba con ella. Pues estas mujeres de Seneca Falls también redactaron un documento que se llamó Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls, y sus 12 puntos exigían la igualdad de las mujeres y los hombres en la política, pero fueron más allá y también reivindicaron la igualdad en la familia y en la sociedad. Pues bien, esta petición de votar y ser votadas, además de pedir libertades en materia social y familiar, fue el pistoletazo de salida del movimiento que se llamó sufragismo y que para la población norteamericana constituyó la primera ola del feminismo, pero para nosotras, las españolas, la tenemos como la segunda ola. Vamos a echarle un vistazo al texto de la Declaración de Sentimientos y Resoluciones, que empieza, como su título indica, por una declaración de sentimientos. Por ejemplo, dice: la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Esto se escribía en 1948. El hombre nunca ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto. Seguimos con la declaración de sentimientos. Si está casada, la ha convertido en muerta civilmente ante los ojos de la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso los jornales que ella misma gana. Le ha negado la oportunidad de recibir una educación completa. Y así toda una lista de sentimientos y malestares que describieron.
Luego, como el título dice, hay una declaración de resoluciones. Las mujeres, resueltas a perseguir su propia felicidad, toman una serie de decisiones. Una de ellas, que la mujer es igual al hombre. Así fue establecido por el Creador y exige ser reconocida como tal. Que las mujeres hablarán en las reuniones religiosas. Que se exija al hombre la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento que se le exige a la mujer, y que los castigos sean iguales para los mismos delitos. Bueno, esta declaración, firmada por unas 70 mujeres y por más de 30 hombres, ha sido considerada históricamente como la cuna del sufragismo, que para la población anglosajona constituye la primera ola del feminismo, y nosotras la tenemos como la segunda ola, puesto que dijimos que la primera ocurrió durante la Revolución Francesa. ¿Os imagináis lo que tuvieron que escuchar de sus vecinas y vecinos, aquellas mujeres que tuvieron la osadía de decir que dinamitaban las tradiciones? Porque en el siglo XVIII y en el XIX, la tradición mandaba que las mujeres no supieran leer ni escribir, pero que fueran expertas en labores, cocina y cuidados. La tradición decía que las mujeres tenían dos proyectos de vida, el casorio o el convento. Cualquier desviación de estos dos proyectos eran causa de pena o de desprecio. En el siglo XVIII y XIX, lo tradicional era que las mujeres obedecieran a los maridos sin replicar y que no buscaran el placer sexual, sino que se entregaran a los deseos del esposo y a la sagrada misión de procrear y criar. En el siglo XVIII y XIX, lo tradicional era que las mujeres fueran vírgenes al matrimonio, pero a los hombres se les exigía experiencia sexual previa al matrimonio. En fin, que había un montón de tradiciones que unas pocas mujeres del siglo XVIII y XIX se atrevieron a desafiar. Y resultó que fue bueno para la humanidad, no solo para las mujeres, sino también para los hombres y para todas las edades, desde la infancia hasta la vejez. Porque resulta que cuestionar las tradiciones no es malo, al contrario, es incluso conveniente. Para que una tradición se mantenga en una sociedad cambiante, no hay más remedio que introducir cambios en la tradición para actualizarla. Pero me estoy yendo otra vez por las ramas. Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, lo que cambia es la política. Ni más ni más menos, el programa de igualdad de Eñe Radio. Take a look at my girlfriend. She's the only one I've got. She's not much of a girlfriend. Never seemed to get a lot. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls
Seguimos con la historia del feminismo y ya nos metemos en el siglo XX. Gracias a aquellas valientes, cada vez fue cuajando más la idea de que las mujeres teníamos derecho al voto, a la participación en la vida política, a la educación, a los empleos remunerados y a las mismas libertades que los hombres. Pero todavía no se había cuestionado el reparto sexista de las tareas, es decir, seguía en plena vigencia la idea de que los hombres eran los proveedores de dinero, eran los que tenían que salir a trabajar y mantener a la familia, eran los que ejercían la autoridad familiar. De ahí viene la patria potestad, el poder del padre, no de la madre. Esto viene de cuando se creó esa figura jurídica en el derecho romano, que no concebía que la madre tuviera alguna vela en ese entierro. Luego, con la manía de usar masculinos genéricos hasta cuando no hace falta, se quedó la palabra patria para designar también la autoridad de la madre. ¿Con qué estaba? Ah, sí, con que los hombres mantenían su papel de proveedores y de figura de autoridad en el seno de la familia, y que las mujeres tenían su función específica e intransferible también en el seno de la familia, y esta función era cuidar del esposo, de los hijos e hijas, cuidar del hogar y de las personas enfermas. A esto se le llama reparto sexista de las tareas, porque adjudica las tareas en función del sexo de las personas, no en función de sus habilidades, ni de sus capacidades, ni de sus preferencias, no. El reparto de tareas está muy bien. Es el acuerdo al que tienen que llegar todas las personas que comparten un proyecto común. Pasa en las familias, pasa en los negocios, pasa en los estudios, pasa en el tiempo de vacaciones. Repartir tareas es lo mejor que hay, pero que ese reparto dependa de quién es mujer y quién es hombre ya pasó a la historia. Pues bien, en el siglo XX, cuando las mujeres se empezaron a incorporar a los estudios superiores, a los empleos remunerados, a los cargos públicos, comprobaron que si seguían haciéndose cargo de la casa y de la familia, tenían el doble de trabajo que los hombres. Y encontraron que eso no era justo. Se dieron cuenta de que la tradición había marcado cuál era el papel de las mujeres en la sociedad. Por cierto, la tradición patriarcal. Y se dieron cuenta de la cantidad de desigualdades que tenían respecto a los hombres. Se dieron cuenta de que solo por el hecho de nacer con sexo femenino ya se las empezaba a encaminar y a educar hacia una forma de ser que fuera la típica de las mujeres, que si tenían que ser sensibles, protectoras, maternales, vergonzosas al mismo tiempo que coquetas, que si lo más importante era ser buena a los ojos de los demás, que tenían que buscar un hombre para casarse, que querían tener muchos hijos. En fin, nacer mujer u hombre ya era motivo para recibir una educación diferenciada, forjarse una manera de ser también diferenciada, elegir proyectos de vida diferenciados y tener comportamientos diferenciados. A
A esta diferenciación aprendida, a la construcción social del papel de las mujeres y los hombres en el mundo, a eso se le llama género. Las feministas del siglo XX empezaron a pensar que el hecho de nacer con un sexo u otro no tenía por qué predisponerte para cumplir un papel u otro en la vida, sino que el sexo podía y debía estar separado del género. Si hombres y mujeres eran iguales y tenían los mismos derechos, también deberían tener las mismas obligaciones. Si hombres y mujeres cumplían una jornada laboral de 8 horas por las que se les remuneraba, ambos también tenían que hacerse cargo de las tareas domésticas de la vivienda que compartieran. Pero no fue esa la única desigualdad que evidenciaron las feministas del siglo XX. También pusieron sobre la mesa el tema de las desigualdades sexuales que existían. Al hombre le estaba permitido el placer, me refiero al orgasmo, pero no a la mujer. Al hombre le estaba permitido el adulterio, pero no a la mujer. El hombre era quien decidía cuándo y cómo se debían mantener relaciones sexuales, y a la mujer le tocaba obedecer y luego hacerse cargo de los hijos. Al hombre se le permitía la promiscuidad, incluso se alentaba a visitar a las mujeres en prostitución, y a las mujeres se les reprochaba que se fijaran en otros hombres que no fueran su marido. El caso es que fue a mediados del siglo XX cuando estalló la revolución sexual que sacó la práctica del amor de los armarios, que declaró el lesbianismo como una respuesta política al poder del macho, que se inventó la píldora anticonceptiva que dio libertad a las mujeres para practicar el sexo sin tener miedo al embarazo, que plantó dudas sobre la legitimidad del reparto sexista de las tareas, que puso sobre la mesa la discusión sobre el sexo y el género, y que plantó la semilla de la que nacería la cuestión trans y la cuestión queer. A este movimiento de mujeres, que ya era mucho más amplio, que abarcaba todos los continentes, que socavaba los cimientos de la organización familiar y social, y que consideró que la raíz del problema de la desigualdad estaba en el reparto sexista y en los roles de género, a esta nueva revolución se le llamó feminismo radical. Radical viene de raíz, no de extremismos. Y esta revolución fue considerada la tercera ola del feminismo para las europeas. Fue la segunda para las norteamericanas. En esta tercera ola nace la palabra patriarcado, que es el sistema político, económico y social que mantiene la desigualdad entre mujeres y hombres, adjudicando el poder y la autoridad al hombre y relegando a las mujeres al papel de sumisión y obediencia, estableciendo pues una jerarquía de poder entre los dos sexos, en la que el hombre es el ser superior y la mujer es el ser inferior. Representantes de esta tercera ola hay un montón,
porque ya digo, fue un movimiento mundial que interesó a millones de mujeres de cientos de países. Podríamos decir que la cosa empezó a removerse con Simone de Beauvoir, la francesa que dijo: no se nace mujer, se llega a serlo, queriendo explicar que las personas nacemos, como si dijéramos, en blanco, que no hay nada biológico que nos predisponga a ser maternales o duras. Sin embargo, es la sociedad y la familia la que nos va educando y nos va diciendo cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un hombre. Y así nos identificamos con el papel que nos han adjudicado, nada más ver el aparato genital con el que nacemos. Betty Friedan, un verdadero ciclón de mujer, escribió en los años 70 su obra La mística de la feminidad, y en ella hablaba del llamado malestar que no tiene nombre. Ese malestar que tienen muchas mujeres y que consideran inexplicable, porque saben que han cumplido con el papel que la sociedad les ha asignado. Es decir, tienen un buen marido, una buena casa, unos buenos hijos, una buena posición económica, pero no se sienten satisfechas ni consigo mismas ni con lo que les rodea. Saben que están frustradas, que están decepcionadas, pero no saben explicarse por qué. La lectura de su libro nos desvela muchos de esos porqués. Si no te mueves, no sientes las cadenas. Ni más ni más menos. El programa de igualdad de Ñ Radio. Va pasando el siglo XX y hemos llegado al XXI. En el siglo XXI nos hemos dado de bruces con una realidad que hasta ahora había pasado desapercibida en la legislación y por fin se ha colocado en la agenda política en un puesto suficientemente prioritario, aunque todavía la sociedad en general, la ciudadanía quiero decir, todavía no le conceda la importancia que se merece. Se trata de la violencia machista. La violencia de los hombres hacia las mujeres ha existido siempre y estaba sustentada en la superioridad que los hombres se atribuían y la sumisión a la que obligaban a las mujeres. Claro, si un hombre tiene que hacer valer su autoridad, tendrá que usar todos los mecanismos a su alcance, desde la seducción, la manipulación y el engaño, hasta la violencia. Por eso se le llama violencia estructural e instrumental.
La verdad es que el error está en considerar que unas personas son superiores a otras, que unas personas tienen que dominar a otras o que unas personas tienen que tener siempre la razón. Pero el sistema patriarcal ha establecido que los hombres tienen que tener la autoridad y las mujeres tienen que someterse a esa autoridad. Y ese mandato también tiene un trago, que no es ni fácil ni lógico que las mujeres nos tengamos que someter. Aunque estemos enamoradísimas, tenemos que mantener la cabeza fría para defender nuestras preferencias y nuestras necesidades. Y tampoco es fácil para muchos hombres el tener que mantener posiciones de poder, de autosuficiencia, de seguridad en sí mismos, de dureza de carácter. Entre los hombres que tienen la violencia como uno de sus recursos para relacionarse con las demás personas y los hombres que usan la violencia como mecanismo de defensa contra su propia inseguridad, tenemos un panorama ahora en pleno siglo XXI que no es explicable. Ahora que tenemos iguales derechos y obligaciones por ley, ahora que gozamos de casi las mismas libertades, ahora, o mejor dicho, todavía estamos lamentando que se cometan agresiones machistas hacia las mujeres, desde las violencias invisibles, como la verbal, la psicológica, la económica o la institucional, hasta las violencias físicas y sexuales. Todavía hay mujeres asesinadas por sus parejas u hombres de su entorno. Todavía hay mujeres violadas. Todavía hay mujeres que tienen que dejarse penetrar cuando un hombre abre la cartera. Todavía hay menores que sufren agresiones sexuales por parte de los adultos. Y como todavía hay violencias y en el origen de las violencias están las desigualdades, ahora, en este siglo XXI, tenemos como primera tarea de nuestra agenda feminista la eliminación de las violencias machistas. Que no es de recibo que a estas alturas todavía haya machitos que se crean que las mujeres son de su posesión. Y tampoco es de recibo que haya mujeres que queden atrapadas bajo las garras de un maltratador. En este siglo XXI hay que llamar la atención sobre la tremenda influencia educativa que tienen los medios de comunicación, sobre todo desde la introducción de Internet, gracias al cual se puede acceder a cualquier información en cualquier momento
y por cualquier persona, sea de la edad que sea. Ni qué decir tiene la peligrosidad que entraña el hecho de que niñas y niños con 11 años aprendan de relaciones sexuales viendo porno en internet, en lugar de hablar con sus padres o con sus educadores y educadoras. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want. En este siglo XXI, en el que las mujeres de los países occidentalizados ya participan en casi igualdad de condiciones en la vida pública y política, todavía no haya paridad en los puestos de toma de decisiones, lo que viene llamándose altos cargos, y a esto se le ha llamado techo de cristal. Was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. En este siglo XXI, en el que las mujeres de los países no occidentalizados están viendo las mejoras en igualdad en el resto del mundo, todavía se puede comprobar las dificultades que tienen esas mujeres para acceder a empleos dignos, con buenos salarios y buenos contratos. Las dificultades que hay para dedicarse a otra cosa que no sea el hogar y la familia. A esta situación en la que no puedes dejar de hacer lo que siempre han hecho las mujeres de tu cultura, que son las cosas de la casa, los trabajos más precarios porque no duraban mucho tiempo o porque estaban mal pagados. A esta situación, ya digo, se le llama suelo de barro, porque no te puedes despegar, porque cuesta mucho más avanzar un solo paso. Pues eso, que en este siglo XXI y con una cuarta ola en ciernes, que no sé si al final el movimiento feminista va a denominar esta etapa como la cuarta ola, en este siglo XXI esas son las reivindicaciones de las mujeres: el cese de todas las violencias y todas las desigualdades, y la destrucción del techo de cristal y el suelo de barro. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien. Ni más, ni más menos en Eñe Radio. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some. La globalización del feminismo, la extensión de las reivindicaciones igualitarias, ha facilitado que muchas mujeres de muchos territorios y con muchas y muy diferentes circunstancias se sientan impelidas a exigir también para ellas los mismos derechos y la misma justicia. Ya hemos visto que el feminismo podemos decir que nació en Europa, en la burguesía europea, mujeres blancas, por cierto. Luego también vimos otra ola en Estados Unidos, también con mujeres blancas.
Pero poco a poco, y sobre todo con la abolición de la esclavitud, el feminismo empezó a prender también en la conciencia de las negras, y ellas detectaron diferencias entre sus demandas y las demandas de las blancas. Espero poder hablar del feminismo negro en la próxima o las próximas semanas. Estoy pendiente de la respuesta de una mujer. Por eso no me quiero extender ahora con este tema. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Pero me sirve como introducción para decir que las mujeres han estado y están oprimidas, no solo por el sistema patriarcal que establece una jerarquía de poder entre hombres y mujeres, sino también están oprimidas por su origen étnico. Ya hemos hablado del feminismo gitano, o por su raza, o por su edad, o por su discapacidad, o por su situación de pobreza, o por su opción sexual. A esta múltiple opresión que sufren las mujeres, que acumulan sobre sí mismas varias de las características que las discriminan, se le llama interseccionalidad. De ahí ha surgido el concepto de feminismo interseccional, el que tiene en cuenta todas las opresiones que puede sufrir una mujer, no solo por ser mujer, sino también por ser negra, migrante, pobre, discapacitada, lesbiana o trans. Y hablando de trans, también os recuerdo que hicimos un podcast para hablar del feminismo trans, en el que tuvimos como invitado a Quique, y que hay que tener un poquito de paciencia para escuchar, porque la calidad del sonido es manifiestamente mejorable.
igualdad no es identicidad. Y bajar hasta el infierno para comprender Ni homogeneidad. qué motivo es que nos impide ver Es tener las mismas oportunidades, el mismo poder de decisión. dentro de ti, dentro de mí. Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, getting in the light, written on the pages is the answer to a never-ending story. Han pasado ya 57 minutos desde que comenzamos y va siendo hora de cortar. Las personas que trabajamos aquí en Eñe Radio para que recibáis los podcasts a tiempo, deseamos que este programa haya sido de vuestro agrado. Dream a dream, and what you see will be. He dicho trabajamos y quiero aclarar que es trabajo voluntario, no remunerado. Lo digo para acallar maledicencias. Pues eso, que Julia en el control técnico, Antonio y Paulino en las redes y servidora Rosario, os deseamos una feliz semana y os esperamos la semana que viene en el podcast de igualdad que llamamos Ni más más, ni más menos. Y pido disculpas por el sonido porque se nos han puesto las obras en la puerta del estudio. Hasta la semana próxima.